Hoy venimos a adorarte a ti. Hoy venimos agradecidos por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad.
Aleluya, gloria a Dios. Altísimo Señor Jesús. Altísimo
tiempo, agradezco al Señor, también mis hermanos, por Jesús, el tiempo con el hermano que trae la enseñanza. Necesitamos palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dios los bendiga, hermanos, en esta mañana. Damos gracias a nuestro Dios que nos da la oportunidad de estar una vez más ante su presencia. Amén. Sean bienvenidos a la casa del Señor en esta mañana. Amén. También a nuestros hermanos allá en sus hogares que nos están viendo, también Dios los bendiga. Amén. Enviamos saludos. Amén. Y en esta mañana tenemos, amén, la oportunidad de poder compartir con ustedes la bendita palabra del Señor. Y en esta manera los voy a invitar a que se pongan de pie. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Una vez más, hermanos, vamos a ir en el libro de los Hebreos. Aleluya, gloria a Dios. Hebreos capítulo 11, amén, donde dimos lectura la semana pasada, ya que no terminamos, amén, lo que estuvimos viendo. Pero en esta mañana Dios nos da la oportunidad de volver a ver una vez más, amén, y a hablar un poco más acerca de la fe. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Hebreos 11, capítulo 11, verso 1, amén, al 3. Gloria a Dios. ¿Lo tienen? Amén. Hebreos 11. Amén. Vamos a dar lectura entonces siempre en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Damos gracias a Dios que nos da la vida. Amén. Nos da la salud. Y nos da, amén, el gozo de la salvación y podemos estar en este lugar reunidos, amén, y poder escuchar la palabra del Señor. Venía a mi mente, amén, que cuando se habla la palabra de Dios, es un privilegio hoy estar en la casa del Señor y poder escuchar palabra. Amén. Es un privilegio sentarnos, hermanos, y escuchar la palabra del Señor. Estamos viviendo en un tiempo donde se nos dificulta, amén, por muchas áreas, amén, el poder escuchar la palabra, el poder sentarnos y reunirnos todos juntos. Amén. Pero Dios nos permite en esta mañana que todos estemos reunidos y poder escuchar la palabra. Amén. Gloria a Dios. Bueno, entremos entonces, amén, ya que la semana pasada adelantamos un versículo nada más, amén, cuando estuvimos hablando acerca de la fe. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Estuvimos viendo, amén, como ejemplo de los espías que entraron a espiar la tierra de Canaán, amén, para ver cómo era la tierra. Su misión era ir a ver, amén. Dios nos delega a cada uno, hermanos, una misión. Aquí no estamos por estar. Usted está en la casa de Dios, Dios lo ha traído y hoy lo ha salvado y está aquí. Usted no es simplemente una casualidad que esté en la casa del Señor. Cada uno, amén, Dios tiene un propósito con nosotros, amén. ¿Qué es lo que vamos a hacer o qué es lo que estamos haciendo, amén, dentro de lo que es la obra del Señor? A cada uno de nosotros Dios nos salvó con un propósito. Dios no salva a alguien por salvarlo. Dios salva a alguien, amén, con un propósito, hermano, de poder trabajar dentro de la obra del Señor. Que no querramos, esa es otra cosa, hermanos, pero Dios está dispuesto, hermanos, para usarnos a trabajar en la obra del Señor en cualquier área que sea. Amén. Vamos rápido entonces, amén, en el versículo 2, estamos en Hebreos 11:2, porque por ella, hablando de la fe, alcanzaron buen testimonio los antiguos. Hablando de la fe, amén, ya en el verso 4 usted puede ver, por ejemplo, dice, por la fe Abel ofreció a Dios el más excelente sacrificio que Caín, por la fe. Aleluya,
Anoche se estuvo hablando de ello, la fe. ¿Saben? Una de las grandes cualidades que nosotros tenemos como hijos de Dios debe de ser nuestra fe en el Hijo de Dios. Como Abel ofrece un gran sacrificio, o no es gran, aquí dice excelente, que no es algo bueno, sino que va mucho más allá todavía, excelente. Amén, lo más alto, amén. ¿Pero por qué? La fe. Él estaba creyendo en un Dios que no lo podía ver. Y por eso queda escrito aquí, hermanos, amén, como un ejemplo, dice los antiguos, amén, porque aquí está hablando de Abel, un antiguo, un hombre antiguo, el primer hombre que ofrece un sacrificio aquí, amén, pero, amén, con la diferencia de la fe, no estaba viendo nada. No estaba viendo nada, él simplemente, hermanos, amén, nace en su corazón el poder darle el más excelente sacrificio, dice, por fe. Amén. Y en eso es lo que queremos hablar en esta mañana, la fe. Vamos a hablar de 3 clases de fe. No quiero centrarme en otro lado porque si no nunca vamos a salir acá. Vamos a hablar de 3 clases de fe. Cuando hablamos de fe, normalmente tenemos una fe, se le llama la fe natural, que todo hombre lo tiene. Eso es lo que le expliqué la semana pasada, amén, es cuando usted compra algo y ve ahí el producto, usted ya sabe y tiene fe usted que ahí viene algo, lo que dice en la etiqueta, eso es, usted tiene fe que es lo que viene adentro. Es una fe normal, amén. Pero le llaman la fe natural, pues amén, que la gente ve o mira. No sé quién de los hermanos pone un ejemplo, si se arruina algo, usted trae el repuesto, lo pone, usted tiene fe de que eso es el repuesto que se arruinó, lo coloca y funciona. Todo el mundo tiene esa fe. Pero vamos a ver 3 clases de fe que la Biblia nos mencione, puede que haya más, amén. Número 1 dice la fe salvadora. Número 2, la fe como fruto. Y número 3, la fe como don. Vamos a ver la primera. La fe salvadora. Cuando hablamos de la fe salvadora nos estamos refiriendo de la salvación de creer en el Hijo de Dios. Amén. Hablamos entonces de la fe salvadora es dada por Dios, dice, a todos los hombres para que crean en Jesús. Todo. Esta fe es para todos. O sea, Dios lo da para toda la humanidad. Es lo que vemos en San Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Entonces alguien se preguntará, hermano, entonces si Dios les da toda esa fe al mundo, es la fe salvadora, pero ¿por qué no creen? Porque eso va a depender del hombre y de la mujer. Amén. Ahí viene como Noé, que por la fe que creyó que lo que iba a venir podía él salvarse por el agua. Amén. Entonces, toda la gente, Noé les estima a toda la gente, pero no todos creyeron, solo Noé y su familia dicen que iba a hacerse salvo. Como usted estaba explicando, esta es la fe salvadora. Amén. Eso es lo que estamos viendo nosotros. Y nos habla ahí Jesús, querido, como en los días de Noé, de que también por Jesús vamos a ser salvos. Toda la gente sabe que Jesús es el que puede salvar. Pero aún así no creemos muchas veces. Hasta aún nosotros los que hemos querido a veces fallamos y dudamos muchas veces. Amén. También eso es lo que se está hablando de la fe salvadora. Amén. Gracias, hermano. Todo aquel que tiene un aporte, levante la mano, hermanos, estamos para aprender todos, ¿de acuerdo? Amén. Entonces, cuando hablamos de la fe salvadora, amén, es dado, amén. Es lo que dice el hermano, amén, es que la gente hoy día sabe, por ejemplo, con todo lo que está pasando, dicen, ya pronto es el fin del mundo, dicen. Pero creen en Jesús. Incluso nosotros como creyentes, hijos de Dios, creemos realmente en Jesús, que Él viene por la iglesia. Muchas veces hemos perdido esa fe, ya no creemos. Ya no confiamos en Jesús, amén, si va a venir o no, porque más adelante, amén, podemos ver, amén, hablando los apóstoles, amén, de que muchos dejan de creer y es el tiempo en que estamos viviendo. Dejan de creer y la gente allá afuera no cree, sabe, ve los tiempos, amén, que se está cambiando, amén. Si le pregunta a usted a alguien que no viene a la iglesia, que no conoce de Dios, ¿qué piensa usted del tiempo en que vivimos?
no, dice Dios pronto va a acabar con este mundo. Saben, amén, pero buscan de Dios, se acercan a Dios. Ni nosotros como cristianos a veces nos queremos acercar a Dios ya. Amén. Como en los tiempos de Noé, es lo que dice, en los tiempos de Noé, amén. Solamente Noé nada más y su familia, los demás, nada. No tengo el tiempo, ¿cuántos años predicó Noé? Alguien tiene los años, amén, pero predicó más tiempo que nosotros, hermano. Recuerden que en aquellos tiempos la gente vivía hasta 300 y algo de años. Y aún así nadie le creyó. Amén. Menos mal va que la familia le creyó. Las nueras, amén. Los hijos, amén, le creyeron. 8 personas se salvaron nada más de toda esa predicación. Amén. Entonces, cuando hablamos de la fe salvadora, entonces Dios da, amén, para la humanidad. ¿Cómo poder? Vamos a ver unos ejemplos, amén. Por ejemplo, vayamos a Ruth 1:16. Ruth. Gloria al nombre del Señor. Si alguien lo encuentra, ¿lo puede leer, por favor? Léalo, hermano. 1:16. Sí, 1:16. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Amén. Amén. Rápidamente, vamos a hacer un resumen, porque si no, no salimos de uno, hermano, y nos quedamos solo en un lado. Vamos a hacer un resumen rápido. ¿Quién era Ruth, hermano? Ruth no pertenecía al pueblo de Israel. Ella no tenía que ver nada ahí. Pero al momento, hermanos, amén, cuando se muere, para empezar se muere el suegro, amén, que es el marido de Noemí. Se muere el marido de ella, se le muere el marido, amén, de la concuña también. Llega un punto donde Noemí dice, voy a regresar entonces otra vez a Jerusalén. Porque ellos salieron huyendo porque llegó una gran hambre en ese momento, amén, y tuvieron que ir en los campos de Moab, amén, para ver qué conseguían, amén. Pero en todo ese tiempo, pues pasó toda esta tragedia, se murieron los hombres, se quedaron solamente 3 mujeres. De estas 3 mujeres, amén, la suegra dice, yo me voy a regresar para Israel porque oigo que Israel ha sido bendecido y voy a regresar para mi tierra porque aquí no tengo nada que hacer. Y aquí es donde le dice a sus nueras, ¿saben qué? Orfa le dice, agarra tus cosas y regresa para tu tierra. No le habían terminado de decir, ya se había ido. Pero aquí viene con Ruth y le dice, tú también, le dice, ¿qué vas a hacer tú conmigo? Somos 2 mujeres viudas. Estamos acabados. Recuerde que para en ese entonces quedar viuda era un problema, amén, porque las herencias, amén, normalmente, amén, se le quedaba, amén, cuando habían hijos varones. Y no había, se habían muerto. En otras palabras, ella no tenía nada. Entonces son 2 viudas. Entonces viene Noemí, le dice a Ruth, ¿sabes qué? Regresa para tu tierra porque allá vas a conseguir marido y te vas a casar otra vez. Pero aquí viene algo especial. De lo que estamos hablando de la fe salvadora. No estoy seguro a qué tribu pertenecía Ruth, amén. Pero sí no era del pueblo de Israel. No sé si era Moabita, amén. Pero, Moabita, amén. Moabita no tenía que ver nada con Israel, con los israelitas. Es más, no podía conseguir marido. Por eso mismo es que la suegra le dice, regresa para tu tierra, porque si te vienes a Jerusalén conmigo, nadie se va a querer casar contigo. Pero aquí viene la fe salvadora. Lo que el hermano leyó en Ruth, amén, 1:16. No le dijo, donde quiera que tú vayas, yo iré contigo. Aquí viene una confesión de fe. Podemos ver aquí, dice, tu Dios será mi Dios.
¿Cómo viene esta fe entonces? Cuando el hombre y la mujer toman la determinación o la decisión de aceptar a Jesús como su Salvador. Que eso está para toda la humanidad. El problema es que el ser humano no quiere reconocer su condición. Mientras que el ser humano no reconoce su condición, ya hablamos de eso, Dios no puede hacer nada. Cuando Dios viene a hacer algo con el ser humano, entonces con el hombre y la mujer, cuando reconoce y dice, yo soy un pecador, he pecado, por lo tanto dice, soy un pecador y necesito a alguien, amén, que me salve, amén, y viene a reconocer que solamente Jesús lo puede salvar. Ya les ofrenda de palmas a Dios en esta mañana. Amén. Otro podemos ver, vamos a dejar esto, amén. Si alguien tiene una aportación, bienvenido, amén. Vayamos también a Hechos. Hechos 8:36. Gloria a Dios. 8:36. Esto, hermano, sucede, quizá usted ya lo ha oído, amén, sobre el eunuco. Vamos a hacer un resumen rapidito aquí, o más bien, leámoslo, empecemos en el 26 para entender un poco mejor. 26 conmigo. Dice, en el Hechos 8, amén, 26. Leámoslo, dice así. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende a Jerusalén, a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros, todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar. Pero escuche bien esto, este hombre había venido para adorar, pero no entendía algo ahí. Amén. Esto es interesante porque, vamos a parar un poquito, es interesante porque hay personas, hermanos, que adoran y buscan a Dios, pero muchas de las veces, amén, no han entendido cuál es, amén, la forma correcta y exacta de adorar a Dios. Él vino para adorar, pero después se pone a leer algo, volvamos ahí en el 28, y volvía sentado en su carro, dice, y leyendo al profeta Isaías, estaba leyendo la escritura. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía el profeta Isaías y dijo, pero ¿entiendes lo que lees? O sea, Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra de su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús, y yendo por el camino llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien, puedes. Y respondiendo dijo, creo, Jesucristo es el Hijo de Dios, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, y Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. La fe. ¿Sabe que cuando llega esta clase de fe, hermano, por eso cuando se predica la palabra hay que darlo como es, porque no sabemos cuándo Dios va a hacer algo con esa persona? Alguien dijo que esta clase de fe sucede en una milésima de segundo.
que dice, no sé si usted ha oído, hermanos, amén, que han llegado a la iglesia y dice que ya termina el predicador, yo quiero aceptar. Hemos oído en casas que se ha llegado, porque normalmente abrimos, amén, alguien que habla, canta unos coritos y entonces la prédica, pero el que está necesitado en ese momento, con esa fe, y ya ni coro, ya, él lo que quiere es levantar la mano y confesar y ya. Por eso es muy importante guiarnos por el Espíritu Santo cuando hablamos, hermano, cuando miramos a la persona, amén. Mire aquí, Felipe fue guiado por el Espíritu Santo. Por eso es muy importante, hermanos, cuando somos guiados por el Espíritu Santo, hacer según su voluntad. Quizás para nosotros no tiene lógica, no tiene sentido. Y alguien dirá, pero hermano, ahí fue algo espontáneo, amén. Sí, porque el eunuco le pregunta a Felipe, aquí hay agua, ¿qué impide que yo me bautice ahora mismo? Vamos al agua, eso no hay ningún impedimento. El único impedimento es que tú no le creas, pero ¿le crees? Sí creo en Jesucristo, el Hijo de Dios, al agua de una vez. Amén. Esto es lo que sucede cuando viene la fe salvadora. Amén. Cuando el hombre entiende su condición. Por eso es muy importante nosotros como iglesia tenemos que entender nuestra condición, porque de esa manera nos vamos a humillar ante la presencia del Señor. Si no entendemos nuestra condición, creemos que estamos bien, es cuando estamos mal. Creemos cuando estamos en las altas, es cuando estamos en las bajas. Tenemos que entender, hermanos, amén, que somos hombres, que somos muchas veces, amén, atraídos por el enemigo, y tenemos que entender que necesitamos de Dios también. Amén. Eso es el eunuco. Ahora vamos a ver otro ejemplo de esta fe. Cornelio, 11, unas páginas arriba nada más. Hechos 11. Empezamos del 14, 11, 14 al 18. ¿Lo tienen? Bueno, leámoslo. Dice 11, amén, gloria a Dios, 14 al 8. Él te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Esto es hablando Pedro. Gloria a Dios. Dice, palabras, amén, en tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Paremos. ¿Quién era Cornelio? Dice que Cornelio, amén, adoraba a Dios, pero no había aceptado a Dios. Esto es interesante. Porque el relato que tenemos, amén, empieza esto, hermanos, amén, en el capítulo 11, amén. Si usted lee en su casa, amén, va a entender todo esto. Se lo vamos a relatarlo rápidamente, amén. Este hombre dice, ofrendaba, diezmaba, daba limosnas a los pobres, según lo que podemos entender. Y sabe que todo lo que él hacía llegó ante la presencia de Dios. Porque según, amén, lo que cuenta el apóstol aquí, Pedro, amén, sus ofrendas fueron hasta la presencia del Señor. ¿Por qué llegaban hasta la presencia del Señor? Lo hacía de todo corazón. Pero había un problema. No conocía a Dios todavía. Y nosotros que conocemos a Dios, ¿cómo estamos, hermano? ¿Cómo están esas ofrendas? ¿Cómo están esos 10? Llegan en la presencia de Dios, hermano. Dios da testimonio de eso. Amén. Ese hombre no conocía, amén, pero diezmaba, ofrendaba, daba limosnas, amén. Llegó el punto que llegó en la presencia de Dios, amén. Y ahora, amén, Dios manda, amén, al apóstol Pedro a que vaya a la casa.
Y al mismo tiempo le habla a Cornelio también, manda a hombres, le dice, para que vayan por un tal Pedro, amén, que descanse en la casa de un tal Simón, un curtidor, le dice, vayan por él y él les va a hablar palabra a ustedes. Este hombre, amén, Cornelio mandó, amén, porque recuerde que este hombre tenía dinero. Es que el dinero no es un impedimento para adorar a Dios, hermano. Hoy día nosotros con el dinero nos arruina, hermano. Un trabajo nos arruina a nosotros como creyentes, hermano. Estos hombres no, a pesar de lo que tenían, adoraban a Dios de corazón. Manda hombres, está bien, viene Cornelio, manda a hombres, vayan por Pedro, pregunten allá. Y en lo que ellos van en el camino, mire cómo Dios trabaja, amén. Mientras van ellos de camino, amén. Pedro, amén, sube, amén, a la azotea, amén, según para descansar. Y en eso él empieza a ver una visión allí. Usted ya sabe, la visión no vamos a entrar ahí. Pero el asunto es que Pedro, amén, concuerda lo que Dios es, que Dios lo hace perfecto, hermano. Concuerda cuando él baja, están buscando, Pedro, están buscando. Nos mandan a llevarte. Vámonos entonces. Y cuando llegan a la casa de Cornelio, ya Cornelio tenía toda la familia listo, hermano. Va a venir un tal Pedro. Él nos va a exponer la palabra. Él nos va a decir lo que nos falta a nosotros. Y cuando Pedro empieza a hablar, ¿sabe qué sucede? Empieza el Espíritu Santo a caer sobre ellos. Surge algo interesante otra vez aquí. No habían sido bautizados en agua. Y cae el Espíritu Santo sobre ellos. Alguien dirá, hermano, pero tiene que alguien bautizarse primero. Es que cuando Dios quiere hacer algo, lo hace. Sí. Lo lógico aquí, por eso le decía Dios, y muchas veces no tiene lógica para nosotros, amén, pero la mente de nosotros tiene un límite, la mente de Dios no, Él va a hacer según su voluntad. Todos los de la casa de Cornelio empezaron, dice, amén, a hablar, o el Espíritu Santo cayó sobre ellos y empezaron a hablar nuevas lenguas. No las lenguas aprendidas de hoy día. Por eso es muy importante las enseñanzas, hermanos, las prédicas. Pongamos atención. Yo me gozo cuando hay una exhortación para nuestras vidas, hermanos, porque eso es bueno. Hoy día se habla un montón de lenguas, hermanos. Y el que no usa la palabra, el que no ha leído, el que no estudia, hermano, fácil es confundido. Hoy día se habla un montón de lenguas. No ha orado el predicador, ya está hablando en lenguas, hermano. ¿Se imagina eso? Nada ha hecho y ya está hablando en lenguas y todo el mundo aplaudiendo y hasta saltando. ¿Cómo vamos a saltar y aplaudir cuando alguien está hablando en lenguas que no estamos entendiendo? En ese lado es profundo, hermanos, cuando hablamos el hablar en lengua. Por eso es muy importante venir a la casa del Señor en los cultos también. Hoy día pues tenemos la opción de cada uno venir un grupo y poner mucha atención a los estudios. Lo que se hablaba anoche, hermano, la falsedad que hay. Mucha falsedad. Y en medio de todo eso nos confunden, amén. Imagínense a alguien, amén, que empieza a gritar aquí, a saltar, a hablar lenguas, según nosotros, nuevas lenguas, amén. Pero si no hay una interpretación de ello, eso es un problema grave. ¿Qué sucede aquí entonces, amén? Si Dios pues les concedió, dice él aquí, el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de la manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Sabe que esta gente en la casa de Cornelio todos eran gentiles? Y era una experiencia para Pedro de ver cómo el Espíritu Santo cayó sobre ellos, porque empezaron en ese momento a creer en el Hijo de Dios. ¿Sabe que Dios conoce los corazones? Algo, si profundizamos más aquí, quizás ni habían hecho confesión de fe. Pero cuando el corazón, mire, porque todo esto tiene que ver con la fe en el Hijo de Dios. Amén. Amén. Casi regresamos una vez más en lo que es Hebreos 11, porque
Porque lo primero que dice es pues la fe, la certeza. Ujú. O sea, aquí Cornelio ya tenía certeza que había un Dios, por eso iba a adorarle, porque tenía la certeza. Pero lo que no tenía era la convicción de lo que no se ve. Amén. Convicción es lo que él no tenía, pero cuando ya llegó Pedro, ahí es que ya tuvo la convicción de lo que no se veía. Entonces parece que ya pudieron recibir el Espíritu Santo. Porque tenía certeza. Sí. Por eso muchas veces nosotros tenemos certeza, por eso que venimos a la casa de Dios, porque tenemos certeza de que hay un Dios. Pero a veces no tenemos esa convicción verdaderamente que aquí está en medio nuestro. O sea, eso es lo que nos pasa. Cuando nosotros, por eso que a veces sentimos al Espíritu Santo, porque en ese momento tuvimos la convicción de que aquí está. Entonces ahí es que nos gozamos, pero cuando muchas veces solo tenemos certeza, todavía nos falta lo que es la convicción. La otra parte. Amén. Gracias, hermano. Aquí estos hombres, amén, la fe más que todo en el Hijo de Dios. Cuando llega Pedro, complementa lo que ellos estaban necesitando, la otra parte, como decía el hermano. Amén. Es que una cosa es, amén, tener la certeza, tener la seguridad, pero otra cosa es estar seguro de que está con nosotros. Cuando hablamos de esto es el Espíritu Santo. Está con nosotros. Porque todo esto es un proceso, lo estamos viendo ahorita, la fe salvadora, porque de ahí vienen las otras dos clases de fe, pero tiene que tener un principio. Aquí tenemos que estar seguros, amén. Por eso cuando se habla, dice, ¿usted cree que Dios está aquí? Sí, pero ¿realmente creemos que Dios está aquí? Ese es otro asunto, hermano. Una cosa es que vengamos y estemos aquí, pero otra cosa es que estemos convencidos de que está con nosotros, que la alabanza, que la oración que hacemos, amén, lo está recibiendo Él, estamos seguros de eso. Amén. Hermano, por ejemplo, a mí tiene mucho cuidado a las dos etapas que hay, Amén. porque si vemos tanto el grupo como Cornelio, vemos el mismo paso, Amén. porque aquel estaba leyendo las escrituras. Amén. Y a uno, aquí viene por el oír, dice la palabra, viene la fe. Correcto. ¿Verdad? Pero si la salvación no había llegado, No. ¿verdad? No había llegado, por eso fue que fue enviado, tanto Felipe, porque él no entendía, y tenía una gran necesidad en su corazón, como pasó con este otro, ¿cómo se llama ya, hombre? Gloria a Dios, que sabía, Dios lo quería, el verdadero Dios. Amén. Entonces acá vemos de que necesitaba que se les hablara quién era Jesús. Correcto. ¿Verdad? Aunque tenían, porque sí Dios comenzó a hablar en nuestras vidas también. Amén. No queríamos nada, pero de repente comenzó algo, esa necesidad. Y por eso que nos acercamos a la casa de Dios, para vivir escuchando la palabra de Dios. Pero llegó el momento, un segundo, que ya no se pudo más. Correcto. ¿Cómo? Escuchando la verdad de la palabra. ¿Verdad? Así pasó con Cornelio, que llegó Pedro va a llegar a ver Pedro y él va a decir lo demás. ¿Verdad? Entonces, ahí está, gloria al Señor. Aleluya. Y alabado sea el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, en el capítulo 11, versículo 4, dice entonces, comenzando Pedro a contarles por orden de lo que sucedió diciendo, estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en esta una visión. A ver, ahí se va completando todo lo que Dios estaba haciendo con Cornelio. Amén. Iba concordando, ni uno ni el otro se sabía, porque ya era el momento de Dios de comenzar a orar con los gentiles, ¿verdad? Pero llegó la fe, tanto el eunuco, esto es precioso, porque el eunuco también cuando abrió la boca, Felipe dice que él comenzó a explicarle lo que él no entendía, ¿verdad? Porque nosotros antes de aceptar a Cristo, nosotros damos la Biblia, pero no entendíamos. Amén. Hasta que vino, abrió la boca y dijo, así es. Esto se refiere a Jesús, de un cordero, ¿verdad? Pero ahora viene la explicación, se refiere a Cristo Jesús, que es el que da salvación.
Entonces ahí vino a la convicción, es decir, la convicción es personal. Correcto. Amén. Amén. Sí, aquí hay algo muy importante, hermanos, amén, de que ellos tenían, pues, la certeza, ya lo tenían, la seguridad de decir, venir a la casa de Dios, pues, ya van. Y aquí es el problema, amén, que la palabra siempre se tiene que dar, porque el amigo viene muchas veces y dice, yo ya voy a la iglesia, yo creo que ya estoy bien. Y para eso es la palabra, viene a la iglesia y empieza a escuchar palabras. Ajá, usted puede tener fe, amén. Dice, ya voy a la iglesia y Dios está ahí, pero le falta un paso todavía. Para eso la palabra, siempre va a haber palabra. Por eso la iglesia nunca debe dejar de predicar, hermanos. Por eso le dice Pablo a Timoteo, predica a tiempo y fuera de tiempo. Constante en la palabra, porque no sabemos la necesidad del que está llegando, amén. Y en una milésima de segundo sucede eso. Dice, yo no había entendido eso. Pero ahora sí entiendo, ahora yo necesito de Dios entonces. Aleluya. Y aquí es el problema de mucha iglesia hoy día, que solamente es un entretenimiento. Vienes a la iglesia, está bien, ya llevas 2 cultos, 3 cultos, ya eres miembro. No, lo estamos haciendo un mal, un daño. Tenemos que hablarle la verdad, tenemos que explicarle lo que un día nos explicaron a nosotros. Mire, usted está viviendo, quizás no lo decimos directamente, pero a través de la palabra viene amén, la palabra, el plan de salvación. Está en pecado, arrepiéntese. Está en adulterio o está en fornicación. ¿Y qué va a decir? De verdad, yo estoy mal, pero ya estoy dentro de la iglesia, pero tengo que dejar esto entonces. Y eso es lo que les pasa a estos hombres de aquí. Estaban convencidos, pero les hacía falta la otra parte todavía. O sea, tenían, amén, lo que miramos, amén, en Hebreos 11. Es pues la fe, la certeza. O sea, tenían certeza, pero le faltaba la convicción. Creer. Y cuando creyeron, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y eso es lo que pasa, amén, cuando, como dijo el hermano, por una milésima de segundo le creemos al Espíritu Santo y ¡bum! Cae como una chispita, hermanos, y nos derretimos y lloramos. Porque en ese momento le creímos. Le creímos, ahí aquí estás, Señor, es más, te estoy sintiendo. Y como creímos en esa milésima de segundo, el Espíritu Santo vino. Lloramos, nos llenamos, lloramos de gozo. No quería llorar, pero lloró en esa milésima de segundo. Pero sabe que Dios no quiere que solo esa milésima de segundo nada más, sino que sea constante. Si preguntamos en esta mañana, amén, ¿cuántos vienen aquí y sienten el Espíritu Santo? No en todos los cultos lo vamos a sentir. Quizás usted ayer lo sintió, pero hoy no lo sintió. O puede que no haya sentido toda la semana. Amén. Porque eso tiene que ver con, mire, estos hombres creyeron, no habían sido bautizados y puede, amén, no habían hecho confesión, pero creyeron que Jesús estaba ahí ya. Pedro les empieza a hablarles a ellos, creyeron, desciende el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que necesita el Espíritu Santo? Creerle. Sí, creerle. Si le creemos, todas las cosas, dice, son posibles. Es la fe. Y estamos hablando de la fe salvadora. Vamos rápido, no vamos a terminar hoy, hermano. Amén. Ahora vamos la fe como fruto. Esta te puede hacer crecer, dice, ser fortalecido, amén, y ser sometido a prueba. Porque ya pasamos en la primera fe. Ya hay fe, está bien. Ahora viene la etapa, amén, en donde vas creciendo en la fe. Amén. Porque este es como fruto. Amén. Eso lo encontramos, amén, gloria a Dios, en los dones. Te hace crecer, dice, te hace fortalecer, también es sometido a prueba. Amén. Y vamos a ir conociendo a Dios, dice, más con esta fe como fruto y se va a ir desarrollando como fruto. Vamos a ver. Gloria a Dios.
dice, amén, se va a ir cultivando. Vayamos a 2 Timoteo 2:6. Aleluya. 2 Timoteo. ¿Sabes que nuestra fe cuando empezamos, amén, como que no es tan grande, pero conforme vamos a ir creciendo y conociendo a Dios, nuestra fe va a ir creciendo? Por eso, como iglesia del Señor, nunca vamos a dejar, hermanos, de venir a la casa del Señor. La palabra dice, amén, que la fe es por el oír. Muchas de las veces, amén, puede que la palabra sea fuerte, pero al final, hermanos, el bien es para nosotros. Dice, 2 Timoteo 2:6. Leámoslo aquí, dice de esta manera. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. ¿Cómo vamos a ver cosas grandes en Dios? Cuando hablamos de la fe como fruto, amén, debemos de trabajar en ello como el labrador para participar de los frutos. ¿Cómo un labrador obtiene los frutos? Trabajando. Y como iglesia del Señor, ¿por qué no miramos las cosas que Dios quiere hacer con nosotros? Porque no trabajamos. Amén. Nadie va a ir a cosechar algo, hermanos, de lo que no sembró, de lo que no cultivó. Queremos muchas veces, Dios, haz cosas grandes conmigo. Y Dios tiene ese deseo con nosotros, pero el problema es que no hemos trabajado. Yo no puedo ir a cortar naranjas si nunca he sembrado. No se puede. El vecino puede tener, pero no voy a ir a traer del vecino, ese es de él. Y eso miramos con los frutos, amén, en los hermanos, hermanas, tienen frutos, tienen dones, ya vamos a ver más adelante. Y muchas veces, ¿y por qué yo no tengo nada, hermano? Mi pregunta sería, ¿estás trabajando? ¿Estás cultivando esa fe? ¿Cómo lo estás haciendo? Aquí Pablo le dice a Timoteo, porque esto era un joven, y le dice, el labrador para participar de los frutos debe de trabajar primero. ¿Y qué es trabajo? Esforzarse. Trabajar no es fácil, hermano. Usted va a ir al trabajo porque le gusta, ¿no? Yo cuando me levanto pienso todavía si voy o no voy. Con este frío afuera y usted trabaja afuera, ay, Dios santo. Pero se esfuerza. Ahora, para cosechar de los frutos, amén, del Espíritu Santo, también debemos de esforzarnos. En esta mañana todos venimos a la casa del Señor, muchos nos tuvimos que esforzarnos. Más que a la fuerza a veces, hermano, ya. Estoy en el grupo de la mañana, a veces voy a ir, no me queda de otro. No, tenemos que cultivar eso. Señor, aumenta mi fe. Señor, aumentame la fe. Como le dijeron los hombres de Jesús, creemos, pero aumentanos la fe. O sea, hay un poquito de fe, pero ayúdame. Creo, pero al mismo tiempo me llega la duda, Señor. Ese es ser sincero con Dios. Dios, yo te creo que me vas a sanar, que vas a hacer esto, pero también me llega la duda. Ese es ser sincero con Él y Dios nos va a ayudar en eso. Eso es lo que Dios quiere. Dios quiere que crezcamos, amén. Es cuando el hijo le dice al papá, mira papá, yo quiero hacer ese trabajo, pero no puedo, no tengo las fuerzas. Papá con gusto lo va a ayudar porque está siendo sincero que quiere, pero todavía no puede. Y lo mismo nosotros con Dios. Necesitamos crecer, amén, en la fe como fruto. Vamos viendo más. Por ejemplo, amén, para crecer de ello, vayamos, amén. Los diáconos tienen que ser llenos de fe. Con el permiso de los diáconos, hermano, vamos a hablar de esto. Espero no se vayan a enojar conmigo, hermano. Hechos 6:5. Vayamos a Hechos 6, regresar ahí. Porque aquí viene un problema que muchas veces, hermanos, tenemos. Hay personas que dicen, ¿y por qué a mí no me dan un privilegio? ¿Por qué yo no leo tan siquiera una lectura? Y muchas veces vienen muchas cosas, pero
Vamos a ver primero cuáles son los requisitos para los primeros diáconos cuando fueron elegidos. ¿Lo tiene? 6:5. Dice, mire cómo dice 6:5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Vamos a parar aquí. Antes de ser lleno del Espíritu Santo, el hombre y la mujer tienen que tener fe. Porque si no tiene fe, no puede ser lleno del Espíritu Santo. Por eso vimos primero la fe como salvación. Estamos en el segundo. Estos hombres estaban llenos de fe. Por eso cuando eligen a Esteban, amén, ven la característica en él primero. Y él ya pasó la primera parte que nosotros vimos, la fe como salvadora. Él ya era salvo. Amén. Tenía fe, eso era algo que ellos tenían que ver, amén. Y dice que era lleno de fe. Entonces se le llamó para trabajar. Es que no podemos llamar a alguien que no tenga fe a trabajar, hermano. No se puede. Imagínense que no esté el pastor, no esté ninguno aquí, solamente un diácono está. Tiene que tomar la autoridad, amén, dirigir el culto, ordenar todo, lleno de fe, lleno del Espíritu Santo. Por esa razón no se puede poner cualquier persona. Estos hombres, amén, el problema que sucedió aquí es de que todos, amén, los apóstoles ayudando a las viudas, llevando víveres, dando comida, yo no sé qué más hacían. Había un problema muy grande. Se estaban descuidando en la búsqueda de la palabra. Por eso los hombres de Dios, hermanos, los hermanos no pueden estar concentrados en todo. Tiene que haber una delegación de trabajo, hermanos, amén, para que los demás, amén, puedan, amén, sacar tiempo y estudiar la palabra. Es lo que nos enseña aquí. Entonces dijeron, busquemos entonces ayudantes, amén, diáconos. Está bien, dijeron, busquemos. ¿Quiénes? Ese es tal Esteban que anda por ahí, o ese hombre es tremendo en la fe. Oh, ¿tiene fe? Sí, tiene fe. Lo hemos visto. Tráiganlo. Llevan a Esteban para empezar. Y después, ¿qué sigue? Dice, lleno del Espíritu Santo, y también jalaron a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían en la fe. Y hasta los sacerdotes empezaron a ir también, porque empezaron a ver la autoridad que había, porque aquí ya estamos viendo la fe como fruto. Lleno de fe y lleno del Espíritu Santo. Imagínense, hermano, amén, que alguien venga enfermo, no está el pastor, porque normalmente buscamos al pastor rápido, que ore por el enfermo, no, ahí está el diácono. Que ponga mano ahí. Eso era el trabajo. Porque muchas veces, amén, los pastores, los líderes que están enfrente de una iglesia están hasta sofocados. Amén. Necesitan ayudantes, necesitan quien los ayude, amén. Pero como nadie llena los requisitos. Preguntémonos ahora cómo estamos de fe. ¿Tenemos esta fe como fruto? ¿Trabajamos en ello? Porque cuando hablamos de trabajar, lo que decía en Timoteo, en el ayuno. Amén. Hoy no hay vigilia, pero en la búsqueda de la vigilia, escudriñando la palabra. Porque estos ayudantes que estaban ahí, si no se presentaba algún apóstol, estaban por ahí y llegó el tiempo de la predicación, el diácono, aquí, rápido, exponga la palabra hoy. Por eso le decía el otro día que estudiar la palabra no es porque yo tenga que predicar. Estudiar la palabra, amén, un momento ahí que tenemos, jalamos la Biblia, leemos. Estudiar ahí, porque no saben en cualquier momento,
como está la situación ahorita, el pastor, los líderes no van a estar, ok, un diácono va a predicar hoy. Es más, todo el fin de semana. Imagínense si no ha tocado la Biblia toda la semana. Cerramos la iglesia, hermano. Solo por alguien que no busque de Dios entonces. Jalamos una hermana entonces. Se puso seria la cosa, hermano. Gloria a Dios. Entonces podemos ver, amén, lleno del Espíritu Santo, amén, de fe primero. La fe. Ese hombre, esa mujer va a venir, va a exponer la palabra de Dios. ¿Necesita alguien la oración? Oramos también. Porque hemos trabajado, hemos cultivado. Aquí viene el problema, que ya estamos dentro de la iglesia. Hermano, cante una alabanza, hoy no vino la que va a cantar. Ay, no estoy preparado, hermano. ¿Cuánto va a preparar? Hermano, va a predicar hoy. Hermano, yo necesito tiempo. Eso quiere decir que no ha tocado la Biblia, hermano. ¿De veras? Porque le preguntan, hermano, ¿y qué dice San Juan 3:16? Saber. Nunca ha tocado la Biblia. Y sabe, mira, y aquí está el problema. Queremos muchas veces hacer cosas grandes, pero no hemos pagado el precio. Queremos, amén, trabajar en la obra del Señor, pero no hemos trabajado en la fe, en la búsqueda de Dios y del Espíritu Santo. No se puede. Tenemos que meternos en el fuego de Dios, hermano, meternos ahí, adentro. Mi visión, mi fe es, hermano, la iglesia va a crecer y tiene que crecer, hermano, también. Nosotros los que estamos predicando ahora, y aquí un par de tiempo, van a venir nuevos predicadores, pero se van a tener que someter, amén, a lo que dice la palabra de Dios. No a la palabra de nosotros. Si por nosotros fuera, hermano, todos tomarían privilegio, hermano. Pero ¿qué dice la palabra? Lleno de fe. Fe. Y ese es como fruto. Dice, amén. Aquí vamos a ir terminando en la segunda. Dice, Bernabé llegó a Antioquía lleno de fe. Hechos 11:24. Hechos 11:24. Casi donde estuvimos vivió, hermano. Y aún terminando, no se preocupe. ¿Tiene 11:24? Bueno, dice, porque era varón bueno, su actitud fue agregado al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo y hallándolo lo trajo a Antioquía. Paremos. La iglesia de Antioquía, amén, recuerde que fue la primera iglesia formada después de Jerusalén. Necesitaban a un hombre lleno de fe. No se podía mandar a alguien medio sancochado todavía, no, lleno de fe. Bernabé ve a la iglesia de Antioquía. Oímos que la iglesia está creciendo, pero necesitamos un hombre que lo vaya a verificar y que lo vea con fe. Porque no van a enviar a alguien ahí con duda, amén, será, no será, no, una persona determinada, hermano, lleno de fe. Ve. Cuando él llegó allá, se da de cuenta que la iglesia está creciendo y empieza a predicar. Una gran multitud, dice, fue agregada. ¿Qué quiere decir eso? Que hubo prodigios y señales a su llegada. No era porque era Bernabé, sino que era la fe que llevaba. Al ver eso, una gran multitud fue agregada. Y eso es lo que se busca, hermanos, cuando a alguien, amén, se le delega un trabajo. Que haya frutos. No que se vayan, hermano. Y nos mandamos a alguien allá, encárguese de tal obra, hermano. En lugar de que llegue, hermano, se le están viendo. No, cuando va con fe, por eso no se delega a cualquiera, va con fe, sucede prodigios y señales. ¿Y qué pasa cuando pasa eso? La gente se va a ir agregando. Se va a ir agregando porque va viendo que hay cosas grandes. Amén. Terminamos aquí rápidamente, amén.
Esto es lo que hemos visto como fruto. Entonces, para tener esta fe, hay que cultivarla, hay que trabajar en ella. Hay que trabajar, y esto es individual, hermano. Esto no es colectivo. ¿Sabe que nuestro pastor anuncia, ayuno, hermanos, del domingo, ayune? Hasta por favor dice ayune. ¿Sabe que el ayuno, hermanos, cada uno es individual? Y la búsqueda de Dios es individual. ¿Usted quiere progresar en la fe que estamos hablando? Métase ahí con Dios. Métase. Cuando usted siente ganas, amén, de ayunar, échele ganas ahí. Amén. Siente deseo de hacer algo, hágalo para Dios. Ahí en su casa, en su trabajo, amén, en la oración, en el ayuno, amén. Tiene, amén, la oportunidad de venir en los cultos, venga en los cultos, amén. Sometas a la palabra, amén. Y ahí donde vamos a ir creciendo, hermanos, amén. Que cuando viene la prueba, ya vamos a ver eso. Y por eso vimos ahí, cuando viene la prueba, no le pasa nada porque está lleno de fe. Va a llegar prueba, en esta fe va a llegar pruebas, porque va a ser probado. Amén, porque la fe, la salvación ya lo tiene, amén, ahí está, pero ahora, como está creciendo de fe, ahora el enemigo no se va a quedar tranquilo y dice, voy a probar ahora entonces la fe como está. Y va a probar, y muchas veces somos probados. A ver cómo actuamos, cómo reaccionamos, amén. Somos probados en esta fe. Amén. Rápidamente, ahora la fe como don. Dice, vayamos a 1 Corintios y aquí cerramos. 1 Corintios capítulo 12. Gloria a Dios. Que esto es un regalo. O sea, que cuando aceptamos a Dios, Dios nos da un regalo ahí de la fe de la salvación. ¿Estamos de acuerdo? Después queda un trabajo en nosotros de cultivar esa fe para seguir creciendo. Es que Dios no quiere que nos quedemos solamente con la salvación. Hay muchos de nosotros, y ya soy salvo y aquí estoy. No. La salvación es un privilegio, gloria a Dios, tenemos la salvación, pero Dios quiere que crezcamos más. Está en el fruto. Amén. La otra fe ahí que nos hace lo que ya vimos crecer. Pero la fe como don, aquí vamos a ver, estamos en el 12:9 de 1 Corintios. Dice, a otro fe, dice, por el mismo Espíritu. Y a otros dones de sanidades por el mismo Espíritu. Aquí el apóstol está hablando sobre los dones. Este don, para que usted me entienda bien, es un regalo de Dios. ¿Y en qué consiste esto? Bueno, mire, esta fe, dice, no se puede desarrollar, pues es dado por el Espíritu Santo. Esto no es algo que se desarrolla, esto no es algo que se cultiva. Porque ya vimos que para la fe del fruto hay que trabajar, hay que cultivar, hay que echarle ganas ahí. En medio de lucha, de pruebas, seguir adelante. Al pasar en todo eso, Dios nos va a bendecir con la otra clase de fe que es un regalo. ¿Y en qué consiste eso como regalo? Mire, pues vamos a verlo. Como regalo, amén, son los dones que Dios nos da, amén. Por ejemplo, uno de estos ejemplos miramos en, amén, si alguien me encuentra en cuando Pedro sana al cojo, yo lo tengo aquí, pero no puse ¿en dónde queda? Si alguien lo encuentra, por favor, en eso yo le resumo acá. Cuando Pedro y Juan suben a la hora de la oración, encuentran con un cojo. 3 de Hechos. Amén. 3 de Hechos, hermanos. Hechos. Gloria a Dios.
3:16, si un hermano me lo puede leer, por favor. Léalo, hermano. 3:16. Sí. Y por la fe en su nombre a este que vosotros veis y conocéis, le han entregado su nombre, y la fe que es por él ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos nosotros. Amén. Amén. Vamos a hacer un resumen rápido, hermano. Mire, pues, cuando ellos suben, amén, encuentran al cojo, amén, sentado en el templo, a la puerta del templo pidiendo limosna. A ver, ¿qué le daban? Y los que suben, Pedro y Juan, ¿sabe qué llevaban? Nada. Pero sucede algo aquí. La fe como don. Que esto no es algo que el hombre, amén, cultiva, amén, nada que ver. Esto es un regalo de Dios. Y como eran, por eso vimos al principio, llenos de fe, llenos del Espíritu Santo, y ahora con el don de la fe, que es lo regala el Espíritu Santo, ellos estaban siendo guiados por el Espíritu Santo. Cuando ven al cojo, amén, Pedro le dice, no tengo plata ni oro. Lo siento, lo que yo tengo te doy. Levántate. ¿Me está entendiendo? Que eso no es un deseo del hombre de hacer milagros tampoco. Esto es la confusión que tienen muchos. Amén, hermano. Amén. Por eso Pablo empieza a decir en 1 Corintios 12, dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Amén. El problema es que nosotros ignoramos esos dones espirituales que hay. Es por eso que muchas veces no buscamos eso, porque como que ignoramos, estamos ignorando. Por eso Pablo le dice a los corintios, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O sea, porque nosotros ignoramos muchas veces esos dones, por eso es que a veces no buscamos, no tenemos esos dones, que hay tantas como que dice acá en Corintios, ¿verdad? Pero Amén. como muchas veces ignoramos, por eso es que no los obtenemos. Y dice que lo que significa dones espirituales, habilidades, capacidades otorgadas por el Espíritu Santo. O sea, son habilidades que el Espíritu Santo nos va a dar, pero como ignoramos, no tenemos esas habilidades. Porque el Espíritu Santo no nos ha otorgado esas habilidades, porque estamos ignorando el todo. Amén. Amén, hermano. Sí, muy importante aquí lo que sucede, amén. Otra cosa que sucede con la ignorancia también es de que al nosotros no escudriñar la palabra también caemos en errores. Creemos que solamente, amén, un cierto hombre lo puede hacer y caemos en un error aquí. No va a dar tiempo de verlo, lo voy a resumir, en donde ya querían adorar a Pedro y a Juan acá. Y sabe que muchas veces eso pasa dentro de la iglesia, muchas veces. Se cae en el error, oh no, el hermano dice ora por los hermanos y son sanados. Y ya casi solo falta que le pongan veladora ya. ¿Por qué? Porque no se escudriña la palabra de Dios. Yo he oído de personas, amén, que empiezan, amén, como un tipo de adoración a cierta persona. Y por eso es que a los apóstoles aquí les empiezan a explicar, nosotros no hemos hecho nada. Y esto lo voy a hablar en el próximo estudio. Ellos dicen que nosotros no hemos hecho nada. ¿Quién lo hizo? Jesús. Jesús lo hizo, nosotros no hemos hecho nada. Entonces aquí vemos el don que hay, amén, en estos hombres, amén, de poder sanar en ese momento. No era una decisión de ellos, porque ellos para hacer eso tenían que ser guiados por el Espíritu Santo. ¿Se acuerda también cuando Pablo, amén, reprendió el espíritu de pitonisa a una joven? Dice que varias veces Pablo pasaban ahí y esta mujer salía y decía, ahí van los siervos del Dios Todopoderoso. Pablo no decía nada. Alguien diría, ¿por qué no lo reprendió desde el primer día? Es que cuando andamos en el Espíritu Santo, no vamos a hacer lo que se nos dé la gana. Vamos a ser guiados. Llegó el momento. Sí llegó. Cuando Pablo recibió por el Espíritu Santo, amén,
Porque Pablo aquí tenía también el don de discernimiento, amén. Discernió en el tiempo de Dios cuándo era. Ahora, en el nombre de Jesús, espíritu de pitoniza para afuera. Quedó liberado en ese momento. Mi pregunta era, ¿por qué Pablo no lo hizo desde el primer día cuando esa mujer hizo eso? Porque todo es en el tiempo de Dios. Y tiene que ser guiado el hombre de Dios. Porque por eso vimos, tiene que ser lleno de fe y del Espíritu Santo. No va a ser el tiempo. Por eso mucha gente, cuando oyen a un predicador, va a venir, es que ha sanado allá, ha hecho esto. Voy a ir yo también y voy a ser sanado. Error. El hombre no va a hacer nada. Entiéndame esto en esta mañana. El hombre no puede hacer nada. Es la voluntad de nuestro Dios si lo va a hacer o no lo va a hacer. Amén. Es en el tiempo de Dios. Gloria a Dios. El cojo, amén, ya lo vimos, amén. Cerramos ahí. Como don entonces hay mucho. Quizás en otro tiempo vamos a hablar de los dones. Hay muchos. De sanidad, de milagros, interpretación de lenguas. Ya si vamos en lo sobrenatural, vemos el paralítico. Eso es un regalo de Dios también, orar y que un paralítico se levante. Eso es un regalo de Dios. Pero para eso hay que cultivar, hay que buscar de Dios. Es por eso, mire, por ejemplo, cuando un músico, hermanos, aprende bien la música y dice, no hombre, qué fácil le hace. Pero la pregunta, ¿cuánto tiempo se invirtió en eso? Va, y no solo tiempo, dinero. Porque tiene que pagar a un maestro para que le enseñe. Amén. Y lo mismo es, ¿queremos más del Espíritu Santo? Sí hay. Pero paguemos el precio. Paguémoslo. Quiero que Dios se manifieste cuando yo cante, o cuando yo predique, cuando yo enseñe. Está bien. Se va a manifestar. Pero pagar el precio. De no ser así, no va a pasar nada. Claro, la palabra va a hacer efecto porque es la palabra de Dios. Eso es indudable, amén. La palabra va a hacer lo que va a tener que hacer. Amén. Pero el resto que queda puede hacer más todavía dependiendo cómo nosotros le vamos a buscar. Amén. Como don. Lo dejamos aquí. Espero que haya aprendido algo en esta mañana de lo que yo entiendo. Y por gracia de Dios también, que nos ilumina, hermanos, y podemos hablar y exponerlo juntamente con ustedes. Amén. Así que Dios me los bendiga, sigamos adelante, no falte, amén, los cultos, amén. Más bien no faltemos, amén, porque yo también me puedo quedar también, hermanos, amén. Así que Dios me los bendiga, sigamos hacia adelante, hermanos, amén, y que la paz del Señor sea en cada uno de nosotros. Amén.